Negué mi embarazo por miedo y egoísmo. Años después el vacío de perder a mi hijo me destruyó por dentro. Nunca pensé que escribiría esto, pero siento que cargar este peso en silencio me está destruyendo poco a poco. Durante años me repetí que era mejor dejar el pasado atrás, que lo que hice fue lo correcto dadas las circunstancias, pero la verdad es que cada noche me acuesto con el mismo vacío en el pecho. Hace más de 10 años me enfrenté a una decisión que cambió mi vida para siempre: negué mi embarazo. Lo oculté, lo rechacé, como si fingir que no existía fuera suficiente para borrarlo de la realidad. Tenía apenas 21 años y estaba en una relación inestable, con un hombre que ni siquiera sabía lo que quería para sí mismo. Cuando descubrí que estaba embarazada, lo primero que sentí no fue alegría ni emoción, sino pánico absoluto. No estaba preparada, no tenía un hogar estable, no tenía apoyo, y lo peor de todo, sentía que ese bebé sería una cadena que me ataría a una vida que no quería vivir. Así que lo negué. Lo negué frente a mi pareja, frente a mis padres, incluso frente a mí misma. Me encerré en una mentira, escondiendo mi cuerpo bajo ropa holgada, evitando las preguntas de mis amigas, sonriendo como si todo estuviera bien. A veces me miraba al espejo y apenas reconocía mi reflejo, una joven que prefería engañarse antes que enfrentar lo que estaba creciendo dentro de ella. No busqué ayuda médica, no preparé nada, no hice planes. Lo único que hice fue repetir una y otra vez que no estaba embarazada, como si esas palabras fueran un hechizo que pudiera cambiar la realidad. Pero la realidad no desaparece solo porque uno se tape los ojos. El final de esa historia es algo que me duele escribir incluso ahora: perdí a mi hijo antes de que pudiera siquiera tenerlo en brazos. Y lo perdí de la forma más cruel, no por un accidente del destino, sino porque yo misma decidí ignorarlo, como si no existiera. Con el paso del tiempo creí que iba a superarlo, que los años lo borrarían. Pero la verdad es que mientras más avanzo en mi vida, más me persigue la sombra de esa decisión. Y ahora, cada vez que veo un niño, cada vez que escucho a una madre hablar de su hijo, siento un dolor insoportable que me recuerda que yo rechacé el mío. Esta es mi confesión. Y aunque sé que muchos me juzgarán, necesito contarla. Porque ya no puedo seguir viviendo con este silencio. Los meses que siguieron a mi negación fueron una mezcla de rutina impostada y miedo constante. No dije nada en el trabajo, fingía normalidad en las reuniones, reía en los almuerzos, respondía mensajes como si cada día fuera igual al anterior. Por fuera parecía la misma chica de antes, pero por dentro me consumía una culpa viscosa que no me dejaba respirar. Mi pareja entonces, un hombre volátil, incapaz de asumir compromisos, no sospechó nada al principio. Él también era un actor en esa obra que ambos montábamos, él con sus salidas y promesas vacías, yo con mi silencio y mis mentiras piadosas. Cuando llegaba la noche y las luces se apagaban, muchas veces me despertaba sobresaltada, sintiendo un vacío en el pecho como si alguien hubiera arrancado algo de mí. Lloraba en la ducha, escondía las marcas de mi estómago bajo la ropa y esperaba que el tiempo borrara lo que no tuve el valor de enfrentar. Recuerdo una tarde en la que fui a una farmacia por algo de la piel y vi sin querer una caja con suplementos para embarazadas. Sentí que me faltaba el aire. Me acerqué a la cajera y, en voz baja, pregunté por los precios, no por comprar, sino por saber cómo sería todo si hubiese decidido seguir adelante. La mujer me sonrió y me contó historias de su propia hija, de cómo había cambiado su vida. Salí con las manos vacías y el corazón hecho pedazos. Aquello fue una conversación que me perseguiría por años. Las palabras de la cajera eran simples, pero resonaron como un eco de lo que podría haber sido. Con el tiempo, mi relación se rompió por sus razones, no por las mías. Él me dejó por otra persona, y yo volví a la soltería con un sentimiento de alivio mezclado con culpa. Me repetía que al menos no lo haría cargar con algo que no quería, que le había ahorrado una responsabilidad que no estaba dispuesto a llevar. Era una forma de autoengaño, justificar la negación como un acto de protección, cuando en realidad había sido miedo y egoísmo. Años después me casé con otra persona, alguien bueno, estable, que me ofreció seguridad y cariño. Con él formé una familia aparentemente normal: casa, festejos, viajes, niños en el círculo de amigos. Fui madre de semblante para muchos, con abrazos prestados y risas mediatizadas. Nadie, ni mi esposo ni mis amigos, sospechaba que, detrás de mi fachada, llevaba el luto de un hijo que nunca tuve. Me volví experta en sonrisas vacías, celebraba cumpleaños, asistía a bautizos, pedía torta para la mesa de los niños, mientras sentía un puñal en la garganta.
Hubo intentos de explicarme, de perdonarme incluso conmigo misma. Hice terapia de vez en cuando, fuegos artificiales emocionales que explotaban en la consulta y luego se apagaban en la calle. Algunos terapeutas me ayudaron a entender las razones, la juventud, el contexto, el miedo a repetir ciclos, la falta de redes de apoyo. Otros me miraron con dureza y me dijeron palabras que dolían pero que eran verdad, que negar una vida deja huellas, que el rechazo brutal de un hijo puede convertirse en un duelo silencioso que dura toda la vida. Lo peor no fueron las palabras de los profesionales, sino los pequeños recordatorios de la ciudad, un cochecito anclado en la esquina, una madre que llama a su hijo por su nombre, la voz de una vecina que cuenta con emoción la primera vez que su bebé dijo, mamá. Cada gesto armaba en mi interior un rompecabezas que no quería armar, imágenes de lo que nunca viví, escenas que otros atesoraban y que para mí eran agujeros negros. Hubo momentos en que intenté contarlo en voz alta. Escribí cartas que nunca envié, mensajes que borré segundos después de teclear la última palabra. Una vez, durante una cena familiar, me asusté al ver a un niño correr hacia mí, sin pensar, lo aparté con un gesto torpe. Su madre me miró como si hubiera cometido una falta imperdonable, sentí vergüenza y tuve que disculparme mientras por dentro me hundía en el remordimiento. Esas experiencias me enseñaron que el dolor por lo que decidí no envejece, solo cambia de forma y busca nuevas maneras de hacerse presente. A veces me pregunto si hice lo correcto por temor al que dirán o por no sentirme preparada en ese momento. Si hubiera sido otra época, si hubiera tenido otra red de apoyo, ¿habría elegido distinto? Es una pregunta que no me deja en paz y que sé que no tendrá respuestas limpias. Porque la vida que elegí después, mi matrimonio actual, mis amigos, mi trabajo, está construida sobre decisiones que incluyeron ocultar y negar. Y aunque esas decisiones me dieron estabilidad, también me robaron algo insustituible. Por eso estoy aquí, escribiendo esto, porque necesito que alguien, aunque sea un desconocido en la pantalla, sepa que no soy una mala persona por haber tomado aquella decisión. Solo fui una joven asustada que intentó sobrevivir a su tiempo. Pero también quiero que quede claro que cada vez que veo a un niño reír, me pregunto cómo habría sonreído el mío, y ese pensamiento me acompaña como una sombra que no se va. Hay noches en las que me levanto sobresaltada, sintiendo el eco de un llanto que nunca escuché. No sé si es mi subconsciente castigándome o simplemente la manera en que la memoria juega conmigo. Lo cierto es que a veces siento que mi hijo, ese que negué y nunca conocí, me visita en sueños. No tiene rostro definido, ni edad, pero su ausencia pesa más que cualquier presencia real. El paso de los años no ha borrado nada, al contrario, ha intensificado la herida. La vida siguió, nuevas parejas, un matrimonio, estabilidad económica, viajes y experiencias que, en teoría, deberían haber llenado cada espacio vacío. Pero por más que la vida me dé cosas, siempre hay un hueco oscuro al fondo de todo, un recordatorio de que hay algo que jamás podré recuperar. Lo más duro es que nunca se lo conté a nadie cercano. Ni a mi actual esposo, ni a mis padres, ni a mis mejores amigas. Vivo con una máscara, sonriendo y fingiendo que mi historia empieza con los logros que todos ven, cuando en realidad todo está manchado por un capítulo que oculto con todas mis fuerzas. A veces me sorprendo mirando las fotos de mis amigas con sus hijos, pensando en cómo habría sido yo como madre si hubiera elegido diferente. Y siempre termino preguntándome si habría sido capaz de amar de verdad, o si el miedo me habría vencido igual. Hay días en los que trato de convencerme de que hice lo correcto, de que era demasiado joven, de que el contexto me obligó a decidir de esa manera. Pero esa voz es débil, siempre derrotada por la otra, la que me recuerda que rechacé a mi propio hijo, que le negué incluso la posibilidad de existir en el mundo con un nombre, un rostro, una historia. Y lo más cruel es que ahora, que ya tengo la estabilidad y la madurez que antes me faltaban, sé que sí podría haber sido madre, que si hubiera podido darle un hogar. Es ese pensamiento el que me mata por dentro, porque me deja claro que lo que perdí no fue una carga, sino la oportunidad más importante de mi vida. Hoy escribo esto porque siento que me estoy ahogando en mi propio silencio. He cargado con esta confesión demasiado tiempo, y ya no puedo más. No espero perdón, ni consuelo. Solo quiero que alguien, aunque sea un extraño detrás de una pantalla, sepa que existió, aunque yo misma lo negara. Quizá este sea el primer paso para dejar de huir de mi verdad. Actualización 1. Han pasado algunos días desde que publiqué mi confesión inicial y, aunque pensé que al escribirlo me sentiría más ligera, lo cierto es que me abrió una herida que ahora sangra más que nunca. Es como si, al ponerlo en palabras, todo lo que intenté sepultar durante años hubiera vuelto a la superficie con una fuerza brutal.
No puedo dejar de pensar en cómo habría sido mi vida si hubiera tomado otra decisión. Él, ¿qué habría pasado si? Se ha convertido en mi sombra más grande. Me encuentro mirando a los niños en la calle, en el parque, incluso en el supermercado, e imaginando que alguno de ellos podría haber sido mi hijo. No sé por qué hago esto, pero mi mente me lleva ahí, como si buscara reemplazar lo irreemplazable. Mi esposo ha notado que algo anda mal. Me pregunta constantemente qué me pasa, por qué estoy tan distraída, tan apagada. Y aunque quiero contárselo, me paraliza el miedo. Pienso, ¿qué pasará si le digo la verdad? ¿Me juzgará, me rechazará, me verá como una mujer cruel? Él siempre ha soñado con tener hijos, y yo nunca le confesé este capítulo oscuro de mi pasado. ¿Cómo podría explicarle que sí tuve la oportunidad, pero que la rechacé? El silencio se vuelve más pesado cada día. A veces me sorprendo llorando en la madrugada, en silencio, abrazando la almohada para que él no se despierte. Pero una noche no pude contenerme, y cuando me encontró llorando desconsolada, solo pude decirle que me sentía vacía. Él me abrazó, me consoló, pero sus ojos decían algo más: preocupación, sospecha, quizá incluso miedo de que haya algo que no le estoy contando. Y tiene razón, porque no le estoy contando nada. Otra cosa que me atormenta es que, hace unas semanas, me crucé con alguien de mi pasado, una amiga de la universidad que sabía de mi embarazo. Ella fue de las pocas que lo supo en su momento, y al verme, no tardó en hacer un comentario incómodo sobre las decisiones que tomamos y cómo nos persiguen. Fue un golpe directo a mi estómago. Sonreí y cambié de tema, pero esa noche me derrumbé por completo. No puedo escapar de mi pasado, porque siempre habrá alguien que recuerde, alguien que pueda exponerme. Creo que lo peor de todo es que siento que estoy viviendo en un engaño constante. Mi esposo cree que soy fuerte, que todo lo que no tengo ahora es simplemente porque la vida no nos ha dado hijos todavía. Pero no sabe que el motivo por el que no soy madre no es biológico, sino mi propia decisión en el pasado. Y cada vez que él habla de cómo sería tener un hijo juntos, me siento como una impostora. Estoy cansada de este peso. Pero contarlo significaría arriesgar todo lo que tengo ahora. Y, aunque me duela admitirlo, no sé si soy lo suficientemente valiente para hacerlo. Después de aquella noche en que mi esposo me encontró llorando, todo empezó a cambiar. Yo pensaba que con su abrazo y sus palabras todo quedaría en calma, pero la verdad es que lo que me consume no se resuelve con cariño superficial. Es un dolor que viene de dentro, de un vacío que no puedo llenar. Los días siguientes fueron un suplicio. Él empezó a preguntarme cada vez con más insistencia si había algo que yo no le estaba contando. Al principio lo negaba, le decía que estaba estresada por el trabajo, que eran solo cosas de la cabeza. Pero él no me creía del todo. Lo notaba en cómo me miraba, en cómo sus silencios se alargaban durante las cenas, como si esperara que en cualquier momento yo soltara una verdad escondida. Fue entonces cuando decidí escribir una carta. No sé si la entregaré algún día, pero sentí que era la única forma de sacar todo lo que llevo dentro sin sentir que me ahogo. Escribí con detalle lo que pasó, el embarazo, la negación, la frialdad con la que me convencí de que podía seguir adelante como si nada. Escribí también sobre las noches en las que me despierto sudando y con lágrimas en los ojos, soñando con un niño al que nunca pude abrazar. La carta se convirtió en un desahogo brutal, y mientras la escribía me di cuenta de cuánto odio guardo hacia la versión de mí misma que tomó esa decisión. Unos días después, me atreví a algo que no había hecho en años: fui a ver a mi madre. Ella fue una de las pocas que supo de mi embarazo en su momento, y recuerdo perfectamente cómo me dijo que estaba cometiendo un error, que me arrepentiría. La enfrenté con la esperanza de que, tal vez, con el tiempo hubiera cambiado su visión o me diera algo de consuelo. Pero fue todo lo contrario. Me recibió con frialdad y sus primeras palabras fueron: sabía que ibas a cargar con esto toda tu vida. No hubo abrazo, no hubo apoyo. Solo un recordatorio de que había fallado. Salí de su casa sintiéndome peor de lo que llegué. Esa misma noche, al llegar a casa, mi esposo volvió a preguntarme qué me pasaba. Me miró fijamente, y sentí que en sus ojos había un límite, como si mi silencio estuviera empezando a destruir nuestra relación. Y ahí, en ese momento, estuve a punto de soltarlo todo. Pero el miedo me paralizó. Me inventé una excusa, le dije que estaba lidiando con recuerdos dolorosos de mi familia, y él pareció creerme a medias. Sin embargo,
yo sé que esa excusa no aguantará mucho más. Lo más irónico es que, justo en medio de todo este caos, él ha comenzado a hablar con más ilusión de tener un hijo juntos. Hace planes, menciona nombres, sueña despierto. Y cada vez que lo hace, yo me hundo un poco más. Porque sé que no puedo sostener esta mentira para siempre. Sé que tarde o temprano tendré que enfrentar lo que hice y confesarlo. La pregunta que me atormenta es, ¿cuándo lo haga, me perdonará? ¿O será el final de todo lo que hemos construido? Actualización 2. Han pasado varias semanas desde mi último desahogo aquí, y siento que estoy en un punto de quiebre. El secreto que he guardado durante tantos años ya no solo me carcome por dentro, ahora amenaza con destruir mi presente. Mi esposo, sin saber nada de la verdad, sigue hablando de hijos. A veces lo hace con tanto entusiasmo que me cuesta no romper a llorar frente a él. La otra noche me mostró un terreno cerca de casa de sus padres y me dijo que sería ideal para construir nuestro futuro. Me quedé mirándolo en silencio, sintiendo que él dibuja un sueño del cual yo no sé si puedo formar parte. Y fue entonces cuando ocurrió algo que me desarmó. Encontramos por casualidad a una amiga de la universidad, alguien que estuvo conmigo en aquellos años, alguien que sí supo de mi embarazo. Yo pensé que lo había olvidado, pero apenas me vio, me abrazó y me dijo en voz baja, nunca entendí cómo pudiste hacerlo. Me quedé helada. Mi esposo estaba al lado, confundido, y yo me las arreglé para cambiar de tema, pero el daño ya estaba hecho. Él no dijo nada en el momento, pero desde ese día me observa con más desconfianza que nunca. Como si hubiera empezado a atar cabos, como si supiera que hay un secreto enorme enterrado en mi pasado. No he dormido bien desde entonces. He tenido pesadillas recurrentes en las que mi hijo, ese hijo al que nunca dejé nacer, me busca en la multitud, me llama mamá, pero yo no puedo alcanzarlo. Me despierto gritando, y cuando él me pregunta qué pasa, solo digo que es estrés. Lo peor es que empecé a sentirme atrapada en mis propias mentiras. Cada palabra que digo está medida, cada gesto cuidado. Vivo con miedo de que alguien más, además de aquella amiga, suelte una verdad que yo no me atrevo a decir. Y empiezo a preguntarme si no sería mejor contarlo yo antes de que otro lo haga por mí. Pero contarle, significaría arriesgarlo todo. No sé cómo explicarlo, pero siento que la vida me está acorralando poco a poco, como si todo conspirara para que finalmente enfrente la verdad que llevo tantos años negando. Después de aquel encuentro con mi antigua amiga, el aire entre mi esposo y yo cambió de forma casi imperceptible, pero cada día se hace más evidente. Él ya no me mira igual. Antes solía buscar mis ojos cuando hablábamos, sonreírme sin razón, llenarme de caricias pequeñas que parecían no tener fin. Ahora, aunque intenta disimular, noto que me observa de reojo, como si estuviera analizando cada palabra, cada reacción. Una noche, sin rodeos, me preguntó, ¿qué quiso decir tu amiga con eso de, cómo pudiste hacerlo? Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Lo negué, claro. Le dije que eran tonterías, que en la universidad había pasado por cosas difíciles y que ella hablaba sin pensar. Él no insistió más, pero sé que no me creyó. Desde entonces vivo con la sensación de que la verdad está a punto de explotar. Cualquier conversación puede convertirse en el momento en que me enfrente a todo lo que oculto. Mi esposo insiste cada vez más en el tema de los hijos, y yo me enredo en excusas, que el trabajo, que los gastos, que no es el momento. Pero la realidad es que me aterra. ¿Por qué si un día llegamos a intentarlo y no podemos, qué le diré? ¿Cómo le explicaré que tal vez las decisiones que tomé en mi juventud arruinaron para siempre la posibilidad de ser madre? Anoche, mientras él dormía, bajé a la sala y me quedé allí hasta el amanecer, pensando en qué clase de vida llevo. Afuera, en la calle, una pareja joven caminaba con su bebé en brazos. Los observé tanto rato que sentí que estaba invadiendo su intimidad. Vi cómo la madre acomodaba la manta, cómo el padre acariciaba la cabecita del niño, cómo ambos parecían encontrar en esa criatura la razón de todo. Y ahí fue cuando lo entendí, yo jamás tendré esa paz. Porque incluso si llego a ser madre, ese primer hijo, ese hijo negado, siempre será una sombra entre nosotros. Lo más cruel de todo es que siento que mi hijo me persigue en cada esquina de mi vida. No solo en los sueños, sino en los pequeños detalles, el olor de la colonia para bebés cuando paso por una tienda, el llanto que escucho en un parque, el silencio incómodo cuando alguien me pregunta si quiero ser madre. Todo parece recordarme lo que hice, como si el universo se negara a dejarme olvidar. Y ahora,
por primera vez en años, estoy considerando contarle la verdad a mi esposo. No sé si como una confesión desesperada o como una forma de liberación. Pero sé que si lo hago, corro el riesgo de perderlo. Él no merece cargar con mi pasado, no merece descubrir que la mujer con la que se casó le escondió algo tan grande, tan irreversible. He escrito mucho esta noche porque siento que estoy en el borde de un precipicio. La decisión que tome puede cambiarlo todo. Y aunque sé que el dolor no se irá nunca, parte de mí piensa que al menos merezco enfrentar la verdad antes de que la mentira lo haga por mí. Lo hice. No sé cómo encontré el valor, pero lo hice. Anoche, después de cenar, me senté frente a mi esposo y le dije que teníamos que hablar. Él me miró serio, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía tiempo. Mis manos temblaban tanto que tuve que entrelazarlas sobre la mesa para mantener un poco de control. Le conté todo. Desde el principio, sin adornos, sin excusas. Le hablé de la universidad, del embarazo, del miedo que me consumía, de la negación absurda que me llevó a rechazar a mi propio hijo. Le dije que había pasado años enteros cargando con la culpa, que los sueños en los que lo escuchaba llorar eran mi castigo, y que nunca había tenido el valor de confesarlo, hasta ahora. Cuando terminé, él no dijo nada. Solo se quedó en silencio, mirándome con una mezcla de dolor y desconcierto. El silencio fue peor que cualquier grito. Me levanté, caminé por la sala y le pedí que, aunque me odiara, al menos entendiera que se lo decía porque no quería seguir mintiéndole. Al final, habló. Su voz era calma, pero cortante. No sé si puedo perdonarte por no confiar en mí. No sé si puedo vivir con el fantasma de algo que nunca me contaste. Pero sí sé que, al menos ahora, prefiero esta verdad dolorosa a una mentira eterna. Dormimos en habitaciones separadas. No hubo peleas, no hubo insultos. Solo un silencio denso que todavía me rodea mientras escribo esto. No sé qué pasará con nuestro matrimonio. Quizás me deje, quizás encontremos la manera de sanar, quizás este sea el principio del fin. Lo único que sé es que, por primera vez en muchos años, siento que he dejado de huir. La verdad ya no está atrapada solo dentro de mí. La compartí, la expuse, y aunque me duela, aunque me destroce, sé que era lo que tenía que hacer. Mi hijo nunca volverá. Su ausencia será la herida con la que viviré hasta el último día. Pero al menos ahora, el silencio ya no me pertenece solo a mí. Tal vez eso, aunque no me salve, sea un primer paso hacia la paz que tanto he buscado.